El mercado de criptomonedas se enfrenta a un nuevo gran movimiento que además debería transcurrir de cara a los próximos días. Así que en el vídeo de hoy analizaré la dominancia de Bitcoin técnica y métricamente, comparándola con otros ciclos, con el contexto de mercado actual, para de este modo poder determinar qué tipo de movimiento esperamos y cómo afectará tanto a Bitcoin como a demás criptomonedas. Bueno, antes de hablar de los motivos métricos de lo que es muy probable que pase y de analizar la historia en base a ello, voy a hacer un análisis técnico de la dominancia de Bitcoin para que puedas determinar los motivos técnicos de lo que luego iré confirmando poco a poco. Entonces, en términos generales, muy rápidamente, la estructura es claramente alcista. Venimos a hacer máximos y mínimos crecientes desde una zona de acumulación previo a un doble suelo, un cambio de tendencia al uso. No solo eso, sino que hemos sido capaces, a raíz de esos máximos y mínimos crecientes, de salir de la parte superior de la zona de acumulación, con lo que, técnicamente hablando, el objetivo principal de cara a las próximas semanas o meses sería volver a atacar los anteriores niveles de máximos, este nivel correspondiente al 58%, ¿no? Podemos añadir más elementos técnicos alcistas, como por ejemplo, que hemos confirmado la Bull Market Support Band como zona de soporte dinámico. Vemos cómo después de mantenerla en todo el mercado bajista de la dominancia por encima, el precio es capaz de formar ese doble suelo en zona de soporte, lo que hemos comentado, con lo cual ya confirmar un cambio de tendencia, para posteriormente empezar a testearla como soporte, soporte y ahora nuevamente como soporte. Esto no es lo único, ya que en esta estructura correctiva el mercado sabemos que se mueve a través de impulsos y pullbacks, y un seguido de impulsos y pullbacks hacen tendencia alcista o tendencia bajista, pero estos pullbacks pueden ser de dos modos. Típico pullback de, por ejemplo, vamos a buscar uno por aquí, pues aquí lo tenemos, un impulso y un pullback. Un impulso, pero ¿qué diferencia hay entre este pullback de aquí y este pullback de aquí? Pues bien, que este segundo contiene un patrón correctivo, un patrón de continuación. Y aquí es donde entramos en el gráfico diario. No solo estamos formando un pullback, no solo estamos formando una tendencia alcista, sino que también estamos formando un patrón correctivo de continuación. Esto es un patrón de cuña, esto es un patrón que potencialmente terminará rompiéndose al alza y como mínimo atacará el inicio del patrón, ya que es el target de este tipo de patrones, cuñas, canales, etcétera, etcétera. Aquí podemos determinar más elementos. El primero es que la media móvil de 100 simple, esta línea de color amarillo, está significando el soporte dinámico en todos y cada uno de los pullbacks. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, y en este caso lo hemos roto. Pero, punto número uno, ¿cómo lo hemos roto? A través de ese patrón correctivo del que he hablado. Y punto número dos, dentro de una tendencia hay pullbacks y pullbacks. Hay pullbacks que son un poquito más cortos, y hay pullbacks que son un poquito más desarrollados. Todo va a ir en función de la proporcionalidad del impulso. En un impulso ya más desarrollado es normal que se formen pullbacks mayores. ¿Por qué? Pues tan sencillo como que si en gráfico diario lo que estamos viendo es esto, un impulso y un pequeño pullback, un impulso y un pequeño pullback, un impulso y un pequeño pullback. ¿Qué es lo que estamos viendo en gráfico semanal, en gráficos mayores? Movimientos impulsivos. ¿Por qué es un movimiento impulsivo como tal? Porque estos pullbacks son insuficientes para que se denoten en un gráfico semanal. Entonces, si sabemos que la tendencia se mueve a través de un impulso y un pullback, tiene que venir este pullback también en gráfico semanal. Con lo que en el momento en el que veamos un pullback que se vea claramente en gráfico semanal, en gráfico diario no podemos formar un pequeño pullback. Y es literalmente lo que estamos formando aquí. Entonces, esto no son solo algunos de los argumentos técnicos, tenemos más argumentos técnicos. Y es lo que sucede en todos y cada uno de los meses de septiembre. Hemos hablado mucho de esto, pero en la dominancia, en todos y cada uno de los meses de septiembre, desde que tenemos datos sobre la dominancia, ¿qué es lo que podemos ver? Y estas son las líneas verdes, que el precio está tomando una dirección a la baja y se va al alza, justo en septiembre. Está tomando una dirección al alza y en septiembre se va a la baja. Está tomando una dirección al alza y en septiembre se va a la baja. De la baja pasa al alza. De la baja pasa al alza. De la baja pasa al alza. Y ahora mismo estamos formando un movimiento a la baja. Entonces, de entrada podemos esperar que de cara a los meses venideros o de cara a las semanas venideras del mes de septiembre, incluso octubre, podamos tener una continuación alcista, porque no solo estamos viendo argumentos técnicos, sino que también estamos viendo argumentos históricos. Además, si cogemos, y ahora ya
avanzamos respecto a la dominancia, si cogemos la dominancia de Bitcoin, BTC.D, y le sumamos la dominancia de Ethereum, ETH.D, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que en este caso el movimiento impulsivo no solo es más fuerte, porque la corrección anterior no es prácticamente detectable, no solo hemos roto claramente esta diagonal que formaba este patrón de triángulo de reversión, sino que además la dominancia es mucho mayor, evidentemente. Si a la dominancia de Bitcoin le sumas la dominancia de Ethereum, pues abarcas mucha mayor dominancia dentro de este mercado de criptomonedas, ¿no? O dentro de cualquier dominancia. Pero, independientemente de ello, volvemos rápidamente a la dominancia para hacer un pequeño comentario, y es que en una comparación entre Bitcoin y la dominancia de Bitcoin, hace meses que sabemos que la dominancia está mucho más alcista que Bitcoin, y eso que Bitcoin se ha comportado realmente bien. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque si nos venimos a Bitcoin, fíjate qué es lo que estaba sucediendo en Bitcoin en el mes de junio. Más concretamente, a mitades de junio, la semana del 12 de junio, el precio de Bitcoin estaba testeando la Bull Market Support Band, un movimiento natural de esta criptomoneda. Es evidente, sucede siempre, ¿no? Entonces, pese a que Bitcoin estaba testeando la Bull Market Support Band, ¿qué es lo que estaba haciendo la dominancia? Si venimos para aquí, vamos literalmente a la semana del 12 de junio y la tenemos aquí. Estaba en movimiento explosivo alcista. Entonces, si la dominancia de Bitcoin está más alcista que Bitcoin, y Bitcoin es la criptomoneda más alcista por delante de las demás altcoins, ¿qué podemos esperar de cara al mercado de criptomonedas? ¿Qué podemos esperar que pase de cara a las próximas semanas y próximos meses dentro del mercado de criptomonedas? Antes de nada, vamos a analizar muy rápidamente qué es lo que pasó en el momento en el que cambiamos y nos vamos al gráfico Total 3. ¿Qué es Total 3? Total 3 es la dominancia o la capitalización del mercado de criptomonedas quitando Bitcoin y quitando Ethereum. Simplemente eso, cogemos toda la dominancia del mercado de criptomonedas y le quitamos Bitcoin y le quitamos Ethereum. ¿Qué podemos comprobar? Podemos comprobar que mientras Bitcoin hacía máximos y mínimos crecientes, vamos a situar Bitcoin por encima de este gráfico para verlo mejor, mientras Bitcoin estaba haciendo, es el gráfico de color naranja, la línea Bitcoin máximos y mínimos crecientes, patrón correctivo, ¿vale? Hasta aquí bien, patrón correctivo, ¿vale? ¿Qué pasa posteriormente al patrón correctivo? Impulso, pullback. Impulso, pullback, perfecto, pero mientras Bitcoin a partir de febrero de este mismo año empieza mínimos crecientes y máximos crecientes, ¿qué es lo que hace la capitalización total número 3? ¡Pam! Nada. Máximos y mínimos decrecientes. Quiero decir, estamos dentro de un patrón aún correctivo, estamos dentro de un patrón que, es cierto, podría significar el final de todo este mercado bajista en la capitalización total, pero independientemente de ello, tiene movimiento por delante, tiene desarrollo volátil y puede formar prácticamente una especie de rango. Más adelante, en la parte final del vídeo, con estos gráficos de aquí, podremos determinar exactamente qué podemos esperar de aquí a lo que queda de año, ya que viene un halving. Pero lo que podemos comprobar es que la alteración técnica o los problemas técnicos que estamos viendo son importantes, y más si lo comparamos con Bitcoin. Aquí no tenemos nada, no tenemos ni máximos, no tenemos nada, tenemos una falta de fuerza importante que está siendo totalmente desproporcional. Entonces, hay un patrón técnico donde tú tienes un movimiento a la baja, por ejemplo, y haces esto, y si lo alargas en exceso, en vez de ser un pullback para seguir cayendo, significa un suelo de mercado para darte la vuelta. Pero claro, las dimensiones de este suelo de mercado son enormes en comparación con el impulso anterior. Es más, si miramos desde los máximos hasta que entramos en ese mercado, pasaron 217 días hasta que entramos en este rango. Desde que entramos en el rango hasta la situación actual, han pasado 448, el doble de días. Estamos el doble de días, o llevamos el doble de días formando este suelo de mercado que formando un mercado bajista. Pero oye,
no puede significar que ahora que la bolsa en Estados Unidos se está comportando mejor, ahora que estamos viendo cómo el SP 500 se está comportando mejor, está formando un movimiento impulsivo, parece que puede llegar a dejar atrás la corrección, que ya sabéis lo que opino de ello y demás, ahora que estamos viendo esto, no puede ser que pues, el mercado en general se vea arrastrado, no puede ser que en criptomonedas podamos tener un desahogo también en estos términos. La respuesta es no. Si cogemos y ponemos el SP 500 en una nueva escala de precios, podemos comprobar como aquí, en esta tesitura de aquí, cuando el mercado de criptomonedas inició este desarrollo bajista, el SP 500 inició también un movimiento correctivo, pero el mercado de criptomonedas hizo un pequeño pullback para seguir cayendo y el SP 500 hizo un pullback para seguir subiendo. Y estuvimos viendo durante un periodo de tiempo que duró hasta 2020, por motivos evidentes, cómo en criptomonedas lo pasábamos mal y en el SP 500 lo pasábamos bien. Con lo que en este punto, en esta tesitura de mercado, en un contexto de mercado que técnicamente es muy similar, en un contexto de mercado donde venimos de un mercado bajista, en un contexto de mercado donde es año preelectoral, año pre-halving, donde hay tantas coincidencias, no podemos interpretar que porque el SP 500 esté subiendo, ahora ya es cierto que Bitcoin puede desahogarse o dar ese movimiento también impulsivo, ¿no? Entonces, en comparación con este ciclo, aún podemos profundizar más en cuanto a lo que esperamos de las altcoins, ya que sí, a la capitalización total de mercado 3, que es justamente el gráfico que hemos analizado antes, si a este gráfico de aquí le restamos las USDT o UST, una moneda estable, evidentemente, y lo dividimos entre Bitcoin, llegamos a este gráfico de aquí, a este gráfico que estáis viendo en pantalla. ¿Qué significa este gráfico? Este gráfico pues es como la capitalización menos USDT entre Bitcoin. Es pues lo mismo que pues BTC USDT o USD, pues en este caso el BTC lo pones en el otro lado y aquí haces una pequeña fórmula donde le restas el total 3 menos USDT, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que si este gráfico sube, la capitalización menos las criptomonedas, menos USDT, se comporta mejor que Bitcoin. Y si este gráfico cae, es lo contrario. Entonces, el mercado de altcoins, fijaros cómo llega al máximo justamente en el momento en el que hace paridad con Bitcoin. Esto es el nivel del 100%. O sea, cuando hay paridad con Bitcoin, el mercado de altcoins llega al máximo. En cambio, cuando el mercado de altcoins está al 25% de Bitcoin, llega al suelo. Y ahora mismo podemos comprobar cómo estamos formando un movimiento de pullback justamente desde este nivel de aquí, que es el nivel del 50% aproximadamente, el mismo punto, el mismo nivel donde en el año 2019, también en la época de verano, hicimos este movimiento en forma de pullback, previo a confirmar un nuevo máximo decreciente y a dar un gran recorrido bajista hasta la zona de mínimos, ¿no? ¿Podríamos esperar desde estos niveles una caída de este gráfico hasta de un 50%? La respuesta es sí. No sería una barbaridad que el mercado de altcoins aún capitalizara un 50% más respecto a Bitcoin. Ya lo hemos visto anteriormente, el patrón técnico encaja a la perfección, el ciclo es muy similar y además la estructura de mercado y contextual es idéntica porque estamos en un año halving, en un año preelectoral. Entonces, estamos, como puedes comprobar, en el mismo punto que el ciclo anterior. Pero, oye, ¿y qué pasa si hacemos la misma fórmula? ¿Qué pasa si utilizamos la misma fórmula de aquí? Esto es un gráfico creado por mí, lo hemos analizado muchas veces, pero ¿qué pasa si creamos un gráfico con la misma fórmula, pero en vez de la capitalización de total 3, que excluye Bitcoin y excluye Ethereum, utilizamos la capitalización de total 2, que únicamente excluye a Bitcoin? Aquí está metida en la ecuación Ethereum, pues que nos da literalmente este gráfico. Aquí puedes comprobar cómo si a la capitalización total 2, excluyendo Ethereum, le restamos la capitalización del mercado de stablecoins de USDT y lo dividimos entre Bitcoin, nos da esto. ¿Qué es lo que nos está dando? Nos está dando un gran movimiento bajista, máximos decrecientes constantemente, mínimos decrecientes en el corto plazo, mínimos decrecientes respecto a este punto de aquí, ruptura de esta diagonal importantísima y, coincidencia o no, la respuesta es no, peak del mismo modo que lo hicimos en este punto de aquí, en el mismo
contexto de mercado del año 2019. Estamos nuevamente en el mismo punto que el ciclo anterior y el resultado es que a priori todo el mercado de criptomonedas menos Bitcoin puede haber formado un pico, ya que en este caso, como digo, también se incluye en la ecuación Ethereum, con lo que Ethereum puede estar dentro del saco de lo que esperar de cara a las próximas semanas de septiembre y de octubre y de noviembre incluso en el mercado de criptomonedas. Es más, si cogemos y analizamos Ethereum contra Bitcoin, vamos a buscar dónde está. Aquí la tenemos. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? Bueno, pues que del mismo modo que en el mercado de capitalización total de Total 3 hemos visto cómo el mercado hace un movimiento a la baja y está acumulando demasiado previo a lo que podría ser un giro. Esto es lo mismo, pero al revés. Movimiento al alza, estamos acumulando demasiado, previo a lo que podría ser un giro. Esto ya no es un patrón correctivo para continuar el movimiento al alza. Esto es un freno de todo, previo a un movimiento a la baja. Estamos formando algo muy similar a lo que sucedió en el año 2019-2020, nuevamente. Aquí que tengo marcado, el año 2019. ¿Qué pasó en el año 2019? Que veníamos de una tendencia, pam, 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 y entramos en un movimiento correctivo importante. Todo esto fue un movimiento correctivo que duró y se alargó durante un par de años prácticamente, algo muy similar a lo que está formando ahora mismo, e independientemente de que en ciertos puntos se pudieran formar movimientos impulsivos, el precio seguía manteniéndose en la misma estructura baja, en el mismo patrón de rango, con lo que independientemente de que lo veo muy poco probable, independientemente de poder ver esto, una performance de Ethereum mejor que Bitcoin, porque esto es ETH-BTC, el movimiento sigue en la misma estructura de rango. ¿O no hay movimientos de rango así? ¿Qué diferencia hay entre esto, donde rompemos esta diagonal, pero seguimos formando el rango, y esto, donde podríamos romper esta diagonal, pero seguimos formando el rango? No hay máximos y mínimos crecientes en gráfico semanal, en un rango semanal. Obvio, si viéramos un desahogo alcista claro en el gráfico semanal que estamos viendo de Ethereum y bajamos de temporalidad a 4 horas, pues hay tendencia, claro que hay tendencia, pero en gráfico semanal no hay ningún tipo de tendencia. Entonces, antes he analizado justamente la dominancia de Bitcoin más la de Ethereum, pero ¿qué pasa si analizo únicamente la dominancia de Ethereum? Porque a través de esto podemos ser mucho más precisos con lo que podemos esperar. Pues bien, que tenemos este gráfico. Nivel de resistencia, falta de fuerza, intento de ruptura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces hemos intentado romper este nivel del 20%, que es la dominancia de Ethereum en el mercado, en términos generales, en el mercado de criptomonedas, y el precio ha sido totalmente incapaz. ¿Podemos esperar un movimiento a la baja que llegue hasta el 8%? A ver, lo veo exagerado, veo un movimiento realmente exagerado. Yo, más que eso, me quedaría con una zona pues igual más intermedia, no sé, algún tipo de diagonal de este estilo, pero creo que Ethereum puede venirse a la zona del 16%. Creo que Ethereum está a poco de formar un descalabro bajista en estos términos. No hemos analizado únicamente Ethereum, no hemos analizado únicamente Ethereum contra Bitcoin, no hemos analizado únicamente la dominancia de Ethereum, hemos analizado muchas cosas. Esto no es un vídeo sobre Ethereum, es un vídeo únicamente para que puedas ver lo que puede pasar con Ethereum, y si eso pasa con Ethereum, ¿qué es lo que puedes esperar de las demás criptomonedas? ¿Qué es lo que puedes esperar de Cardano, de Solana, de Matic, de BNB? Pues hombre, movimientos mucho peores, ¿no? Pero aún hay más. Aún podemos analizar más cosas, y es que si nos vamos directamente a Ethereum como tal, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos de Ethereum exactamente ahora? Bueno, estamos en un punto muy similar a esta etapa de aquí. Nuevamente, el ciclo del año 2018-2019 vuelve a aparecer en la palestra. Fíjate cómo veníamos de un gran movimiento impulsivo, es decir, de un ciclo alcista. Ciclo alcista. ¿Qué es lo que sucede después de ese ciclo alcista? Pullback, continuación. Pullback, continuación. Pero pullback, pullback, movimiento bajista, ciclo bajista. Pullback, pullback, movimiento bajista, ciclo bajista. El patrón inicial de cambio de ciclo es literalmente el mismo. Pam, pam,
pam, pam, pam, pam. Y en el actual, pues vamos a lo mismo. Pam, 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 pam. Lo mismo, pero es que además, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando nuevamente lo mismo. Movimiento correctivo. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Movimiento correctivo. Estamos literalmente aquí. Estamos literalmente aquí. A semanas de ver ese descalabro bajista en Ethereum, a semanas de ver ese movimiento bajista del mercado de las altcoins respecto a Bitcoin. Estamos literalmente en la misma estructura, mismo punto, mismo contexto, mismo todo. Pero oye, Alex, ahora viene un halving y todo el mundo sabe que en momentos donde hay halving, el precio forma grandes movimientos impulsivos. Bueno, antes de ello, recuerda, hace un par de semanas creo, hice un vídeo específico del halving, lo vas a tener por el canal, no sé cómo se llama el título, pero creo que es algo rollo, esto es lo que le espera al mercado de criptomonedas durante los próximos 16 meses o algo así dije, ¿no? ¿Estás tan seguro de que sucede de ese modo? ¿Estás tan seguro de que cuando hay halving el precio sube de forma automática? La respuesta es no, y ahora lo vas a ver. Esto ya lo hemos analizado en otras ocasiones, referente a Bitcoin, a Nasdaq, a Eurodólar, a DXY, bueno, diferentes activos, ¿no? Pero voy a poner capitalización total del mercado de criptomonedas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero lo voy a ocultar todo. Y segundo, ¿qué sucede si añado un precio promedio o un average de los años preelecciones? Preelecciones es lo mismo que pre-halving. Año 2011, año 2015, año 2019, año 2023, año 2027 y así sucesivamente. Preelecciones, pre-halving, cada 4 años. Fíjate, únicamente teniendo en cuenta este gráfico, únicamente teniendo en cuenta esta estructura, ya podemos ver cómo en la etapa de mitad de año, más tirando a verano, iniciamos un gran movimiento bajista. Esto es el promedio del año 2011, 2015 y 2019. Es un promedio y toma, gráfico. Pues iniciamos un gran movimiento bajista en todos y cada uno de los periodos pre-halving. Justamente ahora estamos en esta etapa final del año, formando este movimiento en forma de pullback previo a lo que históricamente ha significado una continuación bajista de promedio. Oye, vamos a compararlo con el año 2019, el último año pre-halving, lo mismo. En esta etapa de mitad de año, sobre verano, iniciamos ya un movimiento a la baja, que es lo que, o es con lo que termina durante este año, o durante todos los años pre-halving. Y en este año 2023, prácticamente lo mismo, voy a ocultar esto, prácticamente lo mismo, muy similar al año 2019. Fíjate dónde estamos, dentro de ese proceso de pullback, como decía, previo a esa continuación a la baja. Oye, pero esto es algo que es habitual en Bitcoin, es algo normal y es algo que suele suceder, este tipo de movimientos correctivos para continuaciones. No, la respuesta es no. Estos son los años pre-halving. ¿Qué pasa en el año halving? Pues que añadimos otra métrica y ponemos año electoral, que es lo mismo que año halving. Lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa en los años electorales? Vamos a quitar esto. ¿Qué es lo que pasa? ¡Pam! Movimiento impulsivo, movimiento alcista, movimiento evidentemente fuerte. Es en el año electoral, o mejor dicho, en el año del halving, cuando tenemos ese movimiento impulsivo. Ahora estamos en el año pre-halving. Oye, ¿y qué es lo que pasa en el año post-halving? Pues mira, esto es lo que pasa en el año postelectoral. Aquí tenemos, en el año postelectoral, es la línea de color rojo, tenemos un rendimiento mucho mayor aún. Entonces, los años halving o elecciones y post-halving y post-elecciones es justamente cuando tenemos ese gran movimiento impulsivo. El año pre-halving y preelectoral, que es esta línea de color naranja, no. Es un gráfico que inicia de manera más fuerte, de hecho el ROI llega a ser el más alto prácticamente de todos los ciclos, pero termina a la baja. Es un ROI mayor al ROI o retorno mayor al retorno que sucede en el año halving, pero el año halving no tiene este tipo de movimientos tan correctivos. Es un año mucho más lineal, mucho más progresivo, más exponencial. Entonces es literalmente otra forma o otra perspectiva de poder analizar y de poder darnos cuenta qué es lo que espera en cuanto a probabilidades. Esto no es un análisis mío, subjetivo, personal, únicamente es
un análisis técnico y métrico, histórico, contextual de lo que viene sucediendo. Son movimientos naturales, movimientos normales, donde el precio nos tiene acostumbrados a un recorrido o a otro. Quería hacer este vídeo porque ya estamos en septiembre, llevamos hablando mucho tiempo de este mes de septiembre, se está alineando todo de algún modo y quería únicamente refrescar qué es lo que podemos esperar de cara a esta etapa final de año, independientemente de lo que luego suceda o independientemente de la volatilidad intermedia, lo hemos analizado ya de múltiples formas, esto es en lo que nos podemos focalizar de cara a los próximos meses. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.